actualización de qué es lo que está pasando en la Nueva Jerusalén. But I wanted to update you that we had to order new pins for them, new buttons. Nosotros, yo quería hacerlo porque les quería yo decir que hemos ordenado unos nuevos gafetes para ellos. Because they've learned so many Bible verses that they ran out of rewards. Porque ellos han aprendido tantos versos bíblicos que hemos prácticamente ya no tenemos que darles como premio. God is good, amen? Dios es bueno, amén. Amen. Amén. So if you have your Bibles today, Así es que si tú tienes tu Biblia hoy, I'd like for you to turn to 2 Corinthians 8. así es que quiero que vayas a 2 de Corintios 8. And we'll start, I'm just going to read one verse from there. Y vamos a leer un versículo de ahí. It'll be verse number 12. Y va a ser el versículo número 12. If you have it, say amen. Si lo tienes, di amén. Amen. So the Bible says, La Biblia dice, for if there be first a willing mind, 2 Corinthians 8 and 12. Oh, 8 and 12. Sorry. Okay. Sorry, I didn't wait on my... Porque si primero hay la voluntad dispuesta, It is accepted. será acepta. Look at your neighbor and say, it is accepted Mira a tu vecino y dile, será acepta. according to that a man has, Según lo que uno tiene, and not according to that he has not. no según lo que no tiene. Okay, now I'm going to read it out of the New Living Translation. Así es que ahora la voy a leer de la nueva versión viviente, que es traducida así. Because to me it's just a little easier to understand. Porque para mí es un poquito más fácil de entenderla. It says, whatever you give is acceptable. Y dice que lo que sea que tú des es aceptable If you give it eagerly, si lo das de acuerdo, if you give it according to what you have, y si lo das de acuerdo o de acuerdo con lo que tú tienes, and not to what you don't have. y no con lo que tú no tienes. I was thinking about this and how many times we say, I can't give because I don't have enough to do this. Yo estaba pensando que muchas de las veces nosotros decimos, yo no puedo dar porque no tengo lo suficiente para hacer esto. I don't have enough nerve to get up on stage. Yo no tengo el suficiente valor para subirme a un estrado. I'm not coming at your finances. I'm coming at everything today. Yo no vengo solamente a pedirte tus finanzas esta vez, yo vengo a sacar todo lo que tú tienes. I don't have enough experience to go out in the street. Muchas de las veces decimos, oh, es que no tengo mucha experiencia para ir allá afuera a las calles. I can't speak well enough to talk to other people. O yo no puedo hablar lo suficientemente bien a otras personas. We don't give according to what we don't think we have. Nosotros no damos de acuerdo con lo que nosotros pensamos que no tenemos. But the Bible clearly says for us to give according to what we do have. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de dar de acuerdo con lo que nosotros tenemos. We might not have a grand voice, A lo mejor no tenemos una gran voz, but we do have a voice. pero tenemos una voz. We might not have, nerves of steel, A lo mejor nosotros no tenemos nervios de acero, but we have enough with God to do pero it. tenemos lo suficiente en Dios para hacerlo. Do you see what I'm saying? Ustedes están viendo hacia dónde voy. Amen? Amén. Amen. So I want to pray over the reading of God's word and then we'll carry on. Entonces vamos a leer sobre la lectura de la palabra de Dios y después vamos a iniciar. Father, we ask you that you would bless this word today, Padre, pedimos que tú bendigas esta palabra el día de hoy. that you would bless our ears to receive it, Padre, que tú bendigas nuestros oídos para recibirla. bless our hearts to take it in, Bendice nuestros corazones para que la reciba. bless my mouth that it only speak what you would have it to speak, Bendice mi boca para que solo pueda decir lo que tú quieres que yo diga. and may it all bring you glory. Y que todo te traiga gloria. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. And the church says, Y la iglesia dice,
Amen. Amén. Very good. Today we're going to talk about a few different scriptures Hoy vamos a hablar acerca de dos diferentes escrituras, about people giving out of what they have. acerca de las personas que tienen, lo que dan, de dar de lo que ellas tienen. When I was working on this message, God showed me something that somebody had that was absolutely amazing to me. Cuando yo trabajaba en este mensaje, Dios me enseñó cuando las personas tienen algo asombroso que dar. I'm not going to read it because of the sake of time. You all know me now and you know how I am. Pues yo no lo vamos a leer porque por el tiempo, porque ustedes saben cómo son ustedes y ustedes saben cómo soy yo. But I want you to write it down and read it for yourself later. Pero quiero que lo anotes y que después lo leas para ti mismo. In Genesis 2, En Génesis 2, 18 through 24, del 18 al 24, we see where God has created man and placed him in the garden. nosotros hemos visto cómo Dios ha creado al hombre y lo ha puesto en el jardín del Edén. And he put him in charge of all the animals there in the garden. Y lo puso a cargo de todos los animales que estaban ahí en el Edén. And God was placing the animals in front of Adam and having him to name each one. Así es que Dios había puesto todos los animales enfrente de Adán y le había dicho que les pusiera a cada uno su nombre. And whatever Adam named them, that's what they would be named. Y lo que sea que Adán los pusiera el nombre, eso era el nombre que iban a llevar hasta la fecha. Then God looked and he said, but it's not good for man to be alone. Pero entonces Dios vio y dijo, no es bueno para el hombre que esté solo. And the Bible says that God caused Adam to fall into a deep sleep. Entonces la Biblia dice que Dios llamó a Adán a que se cayera en un sueño profundo. And he took a rib from Adam and he created Eve. Y tomó una costilla de Adán y de ahí creó a Eva. I want you to notice right now, Ahora quiero que notes ahora mismo, God had given Adam all these ribs. entonces Dios le había dado a Adán todas sus costillas. Adam was created with all that he needed inside of him. Adán había sido creado con todo lo que tenía, lo que necesitaba dentro de él, For something good to come out of him. para que algo bueno saliera de él. The good thing was Eve. Y esa cosa buena era Eva. And if you're beside your wife, I would encourage you to say yes, amen. Y si tú estás a un lado de tu esposa, por favor quiero que la mires y digas sí, amén. Amen? Amén. Amen, hermanos? Amén. Amen. In verse 20, it says that Adam had looked at all the animals searching for a mate. Y Adán dice que había visto dentro de todos los animales buscando por una pareja. But he couldn't find his heart's desire. Pero él no había podido encontrar el deseo de su corazón. What he was searching for was inside of him. Por lo que él estaba buscando era por algo que estaba dentro de él. See, God created Adam Así es que Dios creó a Adán with a purpose and a plan con un propósito y con un plan to create Eve. para crear a Eva. What I'm trying to say today is, Así es que lo que estoy tratando de decir el día de hoy es, we are all created with a purpose and a plan todos nosotros hemos sido creados con un propósito y con un plan inside of us dentro de nosotros to do something marvelous for the kingdom of God. para hacer algo maravilloso para el reino de Dios. In Jeremiah 29:11, En Jeremías 29:11, God is speaking to Jeremiah. Dios le está hablando a Jeremías He said, I know the plans that I have for you. y él está diciendo, yo sé de los planes que yo tengo para ti. They're plans for good and not evil. Ellos son planes para buenaventuranza, no para malignidad. If you never hear another thing I say today, Y si tú vas a escuchar algo más que yo pueda decir este día, I want you to know that God has a plan for you. yo quiero que tú sepas que Dios tiene un plan para I ti. feel this from the top of my head to the soles of my feet. Yo siento esto desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. It is a good plan. Y es un buen plan. It is a good purpose. Es un buen propósito. Because the Bible says Porque la Biblia dice that God is the giver of all good and all great things. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado todo lo bueno y todas las cosas maravillosas. The Bible says La Biblia dice that God que Dios gives good and perfect gifts. que da buenas y perfectos dones. He also told Jeremiah
Y también eso le dijo a Jeremías, before I formed you, antes de que yo te formara, before you were in your mother's belly, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, I purposed you. yo te hice con un I propósito. planned you Yo te planeé to be a prophet to the nations. para que tú fueras un profeta hacia las naciones. But Jeremiah thought he couldn't do it. Pero Jeremías pensaba que él no lo podía hacer. But I want you to know, Pero yo quiero que tú sepas the plan and the purpose on your life through God, nothing is impossible. que el propósito de tu vida, hacia tu vida, por medio de Dios, nada es imposible. Amen. Amén. Hallelujah. I want us to look at another instance that Así es que God yo gave me. quiero que veamos otro instinto que Dios me dio. It's in John 6. Es en Juan 6. And the story goes a little something like this. Y la historia va algo así como más o menos algo así. Jesus is teaching a multitude of people. Jesús está enseñando a una multitud de personas And he's been teaching them for days. y Él les ha estado enseñando por días. And he knows that they're hungry. Y Él sabe que ellos tienen hambre. And he's afraid they're going to faint from hunger. Y Él tiene miedo de que ellos se desmayen de hambrientos. So he looks over at his disciple Philip Así es que mira a su discípulo Felipe and he says, "Do we have food to feed these people?" y le pregunta, ¿tenemos comida para alimentar a estas personas? When he asked, he already knew the plan he had according to the Bible to feed them. Cuando él preguntó, él ya sabía el plan que él tenía de acuerdo a lo que él estaba preguntando. But the Bible says that Philip looked at Jesus and said, 2 pennies worth bread could not feed all these people. Y le dijo que Felipe mirando a Jesús le dijo, tenemos 2 peces y 2 panes, no creo que alcancen para alimentar a esta multitud. Man, 2 pennies won't buy a loaf of bread today. Y 2 centavos no comprarían un pedazo de pan en estos días. But it would have bought a lot of bread back then. Pero compraría un buen monto de pan en aquellos días. Listen, I don't know if Philip was saying, I have 2 pennies, or 2 pennies won't buy it, or if we had I have 2 pennies. I don't know what exactly he was trying to say with that statement. Pues nosotros no entendemos o no nos explica la Biblia qué es lo que estaba tratando de decir Felipe, si tenía lo de 2 centavos de pan o si tenía 2 centavos o que si tenía 2 centavos no podían comprar pan para alimentar a toda esa multitud. All I know is Philip is saying, I am not sufficient. Lo único que yo sé es que Felipe estaba diciendo, yo no soy suficiente. What I have is inadequate. Yo lo que yo tengo es inadecuado. What I have won't do the job that you're asking me to do, Lord. Y lo que yo tengo no va a ser el trabajo de lo que tú me estás pidiendo, Señor. I feel like that's how all of us act every once in a while. Y yo creo que es así como todos nosotros algunas de las veces actuamos en nuestra vida. The Lord said, step out and sing a song. Y el Señor te dice, sal allá afuera y canta una canción. Oh Lord, I don't have the voice for that. Y el Señor te dice, y tú dices, oh Señor, yo no tengo la voz para hacerlo. What I have is insignificant for that. Y lo que yo tengo es insignificante para eso. And that's what Philip was telling the Lord that day. Y eso es lo que Felipe le estaba diciendo al Señor ese día. I can't make happen what you're asking me to make happen, Lord. Yo no puedo hacer que suceda lo que tú me estás pidiendo que se haga. So then Andrew, another of the Lord's disciples, Entonces Andrés, otro de los discípulos de Jesús, he comes to him and he says, Lord, there's a lad here, there's a boy here. y él dijo, Señor, hay un muchachito aquí He has 5 loaves of bread and 2 fish. que tiene 5 pescados y 5 panes y 2 pescados. But I don't think that's enough. That's not enough to feed all these people. Pero yo pienso que no es suficiente para alimentar esta multitud. Hey, but he's got more than I do. Pero hey, él tiene más de lo que yo tengo. Have you ever been like Andrew? ¿Alguna vez tú has sido como Andrés? Lord, I don't have what it takes to do what you're wanting. Tú le dices, Señor, yo no tengo lo que tú quieres.
But ask Pastor Rich, because he may not have enough either, but he has more than I've got. Pero le puedes preguntar a Pastor Rich, a lo mejor él tiene más de lo que yo tengo. Ask Pastora Judy. She may not have what it takes, but she's got more than I've got. Puedes preguntarle a la pastora Judy porque a lo mejor ella tiene algo que pueda ser suceder, porque yo sé que ella tiene más de lo que yo tengo. Lord, just here's somebody else that you can ask to do what you've asked me to do. Señor, aquí hay alguien más que tú le puedes pedir a lo cerca de lo que tú me estás pidiendo. Here's this boy with Ac- 5 loaves and 2 fishes. Aquí estaba este muchacho con 5 panes y 2 pescados. Amen. Amén. Does any of that sound familiar to you? ¿Eso le suena familiar a alguno de ustedes? Lord, I can't do it. Señor, no lo puedo hacer. Lord, I don't have what it takes. Señor, yo no tengo lo que se necesita. Oh, you asked me to go pray for sister, but I don't have that kind of gift. Oh, Señor, tú me has pedido que yo vaya a orar por esta hermana, pero yo no tengo ese tipo de don. That's what we do. Y eso es lo que hacemos. We're eager to work for the Lord. Nosotros estamos desesperados por trabajar en el Señor. We had the talent night. Tuvimos la noche de talento. My gosh, what an example of the giftings of God. Oh, mi Dios, qué gran ejemplo de los dones de Dios. It was beautiful. Fue hermoso. I felt the Spirit of God. Sentí el Espíritu de Dios. I expect you to sing all the time now. Yo espero que tú cantes todo el tiempo. You done messed up and let us see what God gave you. Tú no te has equivocado, tú nos dejaste ver solamente lo que Dios te ha dado. But you came out and you did what He asked you to do. Pero tú saliste e hiciste lo que Él te pidió que tú hicieras. And I believe that's what that little boy did that day. Y yo creo que ese pequeño muchachito fue lo que hizo en ese día. Jesus looked at him and said, "Give me what you've got." Y Jesús lo miró y le dijo, dame lo que tú tienes. It may not have been enough to feed 5,000 people. Probablemente no sea suficiente para alimentar a 5,000 personas, But when that boy gave Jesus what he had, pero cuando ese muchacho le dio a Jesús lo que él tenía, Jesus took it and He blessed it. Jesús lo tomó y lo bendijo And He multiplied y it. lo multiplicó. And the Bible says that there were 12 baskets of leftovers afterward. Y la Biblia dice que hubo 12 canastos de sobras después de que todos se habían alimentado. I'm here to encourage you today. Y yo estoy aquí para animarte el día de hoy, It may not look like enough to you, que probablemente para ti no se vea lo suficiente, but with Jesus it's more than enough. pero Jesús es más que suficiente. Give it to Him. Dáselo a Él. He'll bless it. Él lo va a bendecir He'll multiply y Él it. lo va a multiplicar. Whatever it is. Lo que quiera que sea. If you have a voice, Si tú tienes una voz, use it. úsala. Give it to Jesus. Dásela a Jesús. If you can dance, Si tú puedes bailar, give it to Jesus. dáselo a Jesús. If you can sing, Si tú puedes cantar, give it to Jesus. dáselo a Jesús. If you have a desire to help others, Si tú tienes el deseo de Give it ayudar to a alguien Jesus. más, dáselo a Jesús. He'll multiply Él lo it. va a It multiplicar will be more than enough y va a ser más que suficiente. because we serve El Shaddai, Porque nosotros servimos a El Shaddai, the God of more than enough. a un Dios que es más que suficiente. Amen. Amén. Amen. There might be somebody in here today that you just like to work with your hands. Puede ser que haya alguien aquí que simplemente pueda hacer trabajos con sus manos. I'd love for God to give you to me. Y yo amaría que Dios te diera conmigo. I will put you to work. Yo te pondría a trabajar. That is a gift from God too. Ese también es un regalo de Dios. Anything that does good through you is from God. Todo lo que hace bien por medio de ti es de Dios. And it's enough. Y es suficiente. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. I want us to look at another example. Yo quiero que miremos otro ejemplo. I do, but I have to say this. Yo quiero, pero tengo que decir esto. That day, Ese día, when the boy came to Jesus, cuando ese muchacho vino a Jesús,
I don't believe he said, Yo no creo que él haya dicho, I don't have enough, Lord. yo no tengo lo suficiente, Señor. I don't believe for a second, Sister Judy. Yo no creo por una segunda hermana Judy. If I give this away, where's my part? Y si yo doy esto a ti, ¿dónde queda mi parte? He didn't give out of what he didn't have. Él no le dio lo que él no tenía. He didn't have enough to feed 5,000. Él no tenía lo suficiente para alimentar a 5,000, He had enough to feed one little boy. pero él tenía suficiente para alimentar a un pequeño niño. And I don't believe he said, but if I give this away, what am I going to do? Pero yo creo que él no dijo, ¿qué pasa si yo doy esto? Yo no voy a tener, ¿qué es lo que voy a hacer yo? I don't believe he kept one morsel for himself. Yo no creo que él haya mantenido siquiera un pedacito para él mismo. But I believe he said to the Lord, Pero yo creo que él le dijo al Señor, Here, Lord, aquí está, Señor. take it all. Tómalo. This is all I've got. Esto es todo lo que yo tengo. What I've got. Esto es lo que yo tengo. Giving it to you. Yo te lo doy a ti. I know you'll do good with it. Yo sé que tú lo vas a hacer bien con ello. And I know you'll make it enough. Y yo sé que tú lo vas a hacer lo suficiente. Amen. Amén. Amen. Amén. Jesus is enough today. Jesús es suficiente el día de hoy. Amen. I want us to look at that other example I was talking about. Yo quiero que miremos el otro ejemplo del cual yo estaba hablando. In Acts chapter 16, En Hechos capítulo 16. we find some of the most familiar verses in the Bible. Esos son uno de los versículos más familiares de la Biblia. We find Paul and Silas, Nosotros encontramos a Pablo en Silas, and they've been put in prison for doing the work of God. donde había estado en la prisión por haber predicado la palabra de Dios. Now, the Bible says that they've been stripped down naked. Y la Biblia dice que los habían descubierto hasta su desnudez And that their hands and their feet were in chains. y que sus manos y sus pies estaban encadenados. And there they was in the dungeon. Así es que ahí estaban ellos en prisión. They didn't even have a shirt on their back to give somebody else. Ellos no siquiera tenían una camisa en su espalda para dársela a alguien más. They couldn't even clap their hands. Ellos no siquiera podían aplaudir con sus manos. There were no shoes on their feet. No había zapatos en sus pies. They didn't have one bandage for the wounds that No. was left by the soldiers. No siquiera tenían una gasa para sus heridas que les habían hecho los soldados. What could they possibly have to ¿Qué? give to the Lord? Es lo que ellos posiblemente pudieran tener para darle al Señor. If I could imagine it in Tammy's world, Si yo lo pudiera imaginar en el mundo de Tammy, I could see them hanging there with their hands and feet in stocks and bonds. yo verlos ahí. Yo me imagino viéndolos ahí colgados de las manos con sus pies encadenados. And in my mind, I could see Silas look over at Paul. Y yo me imagino a Silas mirando hacia Pablo. Paul, is there anything that we could do for the Lord in this position? Y diciéndole, Pablo, ¿es algo que nosotros pudiéramos hacer en esta condición para servir al Señor? And in Tammy's world, Y en el mundo de Tammy, I can hear Paul start singing. yo puedo escuchar al apóstol Pablo empezando a cantar And Silas start praying. y Silas empezando a orar. My. They didn't have anything, Sister Judy, Ellos no tenían absolutamente nada, hermana Judy, but a prayer and a song. pero una oración. And it said they started praying and they started singing. La Biblia dice que empezaron a orar y Woo, empezaron a hallelujah. cantar. They started singing and praying. Ellos empezaron a cantar y a orar. And the whole place started to shake. Y todo el lugar empezó a temblar. The whole place started to shake. Y todo el lugar empezó a temblar. And the chains fell off. Y las cadenas se cayeron. And the shackles fell off their feet. Y las cadenas que tenían en los tobillos también se cayeron. Not just their feet, No solo sus pies,
But that song and that prayer, Pero esa canción y esa oración it freed every prisoner in that dungeon that day. libertó a cada prisionero que estaba en esa Oh posilga ese my God, día. I gotta tell somebody. Oh my God, yo tengo que, oh Dios cielos, yo tengo que decírselo a alguien. You got something inside of you. Tú tienes algo dentro de ti It won't just free you, que no es solamente para ti, but it can free everybody beside you. pero puede libertar a todos los que estén a tu alrededor. It can free everybody in your house. Puede libertar a todos en tu casa. It can free everybody in your neighborhood. Puede libertar a todos en tu vecindario. Don't look at what you don't have. No mires lo que tú no tienes. Oh, but remember what you do Oh, have. pero recuerda qué es lo que tú tienes. They had salvation and they remembered. Ellos tenían salvación y ellos lo recordaron. They had a Savior that died on the cross and they remembered. Ellos tenían un Salvador que había muerto en la cruz y ellos lo recordaron. And no matter how dark it looked, Y no importaba qué tan feo se veía ahí. no matter how heavy the chains felt, No importaba qué tan pesadas se habían sentido esas they cadenas. began to praise that Savior. Ellos tenían que adorar a su Salvador. They began to pray. Ellos empezaron a orar And it shook the whole world around them. y sacudió a todo el mundo alrededor de ellos. I have to tell somebody today, you Yo- gotta catch this. Yo tengo que decirle a alguien en este día y tienes que agarrar esto. There's something inside of you. Hay algo dentro de ti It doesn't matter que no how importa how many finances you have. que cuánto en finanzas tú tienes. If you feel naked and chained to a wall, Si tú te sientes desnuda y encadenada hacia una pared, there is something inside of you hay algo dentro de ti that God created in you que Dios ha creado en ti, that will free every captive in your life. que va a libertar todas las cosas cautivas en tu vida. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Praise the Lord! Alaben al Señor. Hallelujah! There are people in this building, Hay personas en este lugar you've been in bondage just like Paul and Silas. que has estado atado como Pablo y Silas. It may not have been actual chains that you can see, Tal vez no han sido cadenas que tú puedas ver, but the enemy has got you chained up to something. pero el enemigo te ha tenido encadenado a algo. I want to tell you today, Yo te voy a decir el día de hoy, start praying, empieza a orar, start praising. empieza a alabar. Those chains are going to fall. Esas cadenas van a caer. He's releasing you today Él te está libertando el día de hoy from that thing that you've been chained to for way too long. por las cosas que tú has estado atado por mucho tiempo. There's power in the name of Jesus, Hay Pastor. poder en el nombre de Jesús. There's power when we pray to Jesus. Hay poder cuando nosotros oramos al Señor. Amen. Amén. Amen. Let's look at the next example. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. I just went off and I didn't read any of my notes. He estado yendo por horas y no he leído mis notas. But I had to tell you what God said. Pero yo tengo que decirte lo que Dios está diciendo. It's more important than my notes. Que es más importante que lo que está en mis notas. See, let me tell you, if the enemy can keep you bound up, Y déjame decirte que si el enemigo te sigue teniendo atado, then he wins. es ahí donde él va a ganar. He wants you to be bound in fear. Él quiere que tú estés atado al miedo. He wants you to be bound in that spirit of self-worthlessness. Él quiere tenerte atado en ese espíritu donde te hace sentir que tú no vales nada. Because that way you won't do anything. Porque de esa forma tú no vas a hacer absolutamente nada. But he wants me to tell you today. Pero Él ha hablado y me ha dicho en este día Woo, the chains are falling off. que las cadenas se están rompiendo. There's power in the blood of Jesus Christ. Hay poder en el nombre de Jesús. Woo, hallelujah. Amén. Acts 25. Hechos 25. I want us to look at our friend Paul again. Vamos a ver a Pablo otra vez. Here he is in prison again. Él está ahí en prisión otra vez. Paul wrote most of the books of the New Testament from prison. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento en prisión.
He said, I've learned to be happy and when I'm blessed and when I'm without. Yo he aprendido a estar contento cuando he sido bendecido y cuando no he tenido nada. That's because he knew who Jesus was. Es porque él sabía quién era Jesús. Amen. Amén. So here he is, and he's in prison. Así es que él está aquí en prisión. And they're gonna have a fake trial for him. Así es que ellos iban a tener un juicio falso en contra de él. He's getting ready to go stand in front of King Agrippa. Así es que él iba a estar parado frente al rey Agripa. He faces the martyrism. Él está mirando al que lo va a matar. Again, Paul has no chance of giving from what he does not have because he has nothing. Y otra vez, aquí Pablo no está forzado a dar algo que él no tiene, porque él no tiene nada. So they come to get him. Así es que ellos lo vienen a traer. They take him to the courtroom in front of King Agrippa. Así es que lo llevan al cuarto al juzgado frente al rey Agripa. And King Agrippa says, "What do you have to say for yourself, Paul?" Y así es que el rey Agripa dice, ¿qué es lo que tienes que decir acerca de ti, Pablo? And Paul began to talk Y Pablo empieza a hablar in Tammy's world. en su mundo de Timmy, claro. He began to tell King Agrippa what a thug he had been all of his life. Y él empieza a hablarle al rey Agripa de quién había sido él toda su vida. What a hoodlum he was. Y qué tipo de judío había sido él. What a bandito he was. Qué tipo de bandido había sido él. See, Paul began to tell King Agrippa how he persecuted Christians. Él empezó a decir al rey Agripa cómo es que él había venido persiguiendo a los cristianos. How he drugged them into a courtroom like the one that Paul found himself in that day. Cómo fue que él arrastraba a los cristianos hasta los cuartos de la corte donde él ahora mismo él se encontraba. So that they could face the kind of death para que ellos pudieran enfrentarse a la condena de muerte that he was facing that very day. Que él mismo estaba frente a él en ese mismo día. Then he began to tell old King Agrippa Y él empezó a decirle, oh rey Agripa, about how when he was on the road to Damascus to arrest many Christians, cómo es que él iba en el camino hacia Damasco, donde él iba a arrestar a muchos cristianos. how a crucified, supposed to be dead Messiah appeared on the road to him. Y cómo es que un Mesías que había sido crucificado y que se suponía que tenía que estar muerto, se le apareció en el camino. While he was living that life that he was living. Y cómo es que él estaba viviendo la vida que él llevaba viviendo. A great hope appeared in his path. Y una gran esperanza apareció en su camino. The very Son of God appeared to the biggest thug that Christians knew. El mismísimo Jesucristo, el Hijo de Dios, se le apareció a este forastero que se dedicaba a perseguir a los cristianos. And now there was Paul on trial Así es que ahora Pablo estaba en la corte for the very thing that he placed Christians in prison for. por la misma cosa que él había puesto a los cristianos en la corte. And he told King Agrippa, he said, I was changed, O king. Y él le dijo, oh rey, yo he sido encadenado. Bueno, Yo he sido cambiado. When I saw that light from heaven, Cuando yo miré esa luz del cielo, brighter than the sun, más brillante que el sol, shining all around me and those who journeyed with me. brillando alrededor de mí con todos aquellos que venían también conmigo, He said, it knocked me to the ground. me tiró hasta el suelo. And the voice of Jesus began to speak. Y la voz de Jesús empezó a hablar. And he called me to minister. Y me estuvo ministrando, me trajo He ministerio. called me to be a witness. Me llamó al ministerio y me llamó a testificar. That day he struck me blind so that I could see. Y ese día él me dejó ciego para que no pudiera ver.
Today I tell you that Paul was given a testimony. Y este día yo te puedo decir que Pablo estaba dando su testimonio. He was given a testimony about what God had done for him. Él estaba dando su testimonio acerca de lo que Dios había hecho para él. You say, but Sister Tammy, I could never be like Paul. Y tú puedes decir, oh, hermana Tammy, yo nunca podría ser ese Pablo. I have to beg to differ with you. Yo tengo que no estar de acuerdo contigo. You can testify about what God has done for you. Tú puedes testificar por lo que Dios ha hecho contigo. You can be a witness of what God has changed in your life. Tú puedes ser testiga de lo que Dios ha hecho en tu vida. We can all do it. He gave his very breath Él dio su último aliento back to the one who gave him breath. por aquel que le dio aliento. If you have a breath today, Y si tú tienes aliento hoy, you have enough for tú Jesus. tienes lo suficiente para Jesús. When they told me about the talent night Friday night, Cuando ellos me hablaron de la noche de talentos del viernes, I said, praise the Lord. dije, alabado sea el Señor. That's confident. That's just confirmation for me. Y eso ha sido solamente una confirmación para mí. You were showing the things that God gave you, Tú estabas mostrando las cosas que Dios te ha dado, not the things that you didn't have, no las cosas que tú no tienes, but the things that you had. pero las cosas que tú tienes. I want to give one last example and then we're going to close. Quiero dar el último ejemplo y después vamos a cerrar. If I can get the people who play music, it's going to be pretty quick. Si puedo tener a las personas que tocan la música, por favor. Yo creo que la guitarra y el piano. Before everybody comes up, hold on just 1 minute. Y antes de los que Sorry. suban, antes de que suban, solo un minuto. If you feel like the Lord has moved on you and you'd like prayer afterwards, I don't want you to come because we go to places that don't have music and I've learned that you don't have to have it. Si tú has sentido de los que están en la alabanza y en la adoración que Dios el Espíritu se ha movido dentro de ti en este día, no tienes que subirte aquí porque hemos ido a lugares donde no hay música y no necesitamos tener música. The most important thing today La cosa más importante el día de hoy is that you receive from God. es que tú recibas de Dios. Amen. Amén. Amen. So one day, Así es que un día, I believe I know God was in heaven. yo creo que Dios está en el cielo. And he looked down and he saw men. Y él miró hacia abajo y él miró y dijo, oh. And he said, they are wicked from their youth. Y él dijo, ellos son malos desde su juventud. And they need a way out. Y ellos necesitan una salida. They need an escape, Ellos necesitan un escape. a way to overcome their sin. Una forma de que ellos puedan sobrevenir de su pecado. They need a sacrifice Ellos necesitan un sacrificio. that is pure and spotless. Que sea puro y sin mancha. What do I have that I can give? ¿Qué es lo que yo tengo que puedo dar? The first acceptable good gift came from God. El primer don aceptable delante de Dios vino de Él. And John 3:16 tells it all. Y en Juan 3:16 lo dice todo. I believe God looked around at his son Yo creo que Dios miró alrededor y miró a su hijo. and he said, you're all I've got to give. Y él dijo, tú eres todo lo que yo tenía que dar. And I believe Jesus said, and I'm willing. Y yo creo que Dios dijo, yo estoy dispuesto. For them, I love them. Por ellos, yo los amo a ellos. I will give them everything that I have. Yo les daré todo lo que yo tengo. A sinless nature, Una naturaleza sin pecado. a perfect life, Una vida perfecta. a life that I'll give for them. Una vida que yo daré por ellos. I'll give them according to what I do have, Yo les daré de acuerdo a lo que yo tengo. so that they can have relationship. Así para que ellos puedan tener una relación. Jesus gave everything for us. Jesús dio todo por nosotros.
And if I know one thing today Y si yo sé una cosa en este día, that He wants from us que Él quiere de nosotros, is our heart es nuestro corazón and our life. y nuestra vida. He paid the price Él ya pagó el precio so that we will be in good relationship. para que nosotros podamos estar en una buena relación. He gave everything that He had Él ya dio todo lo que Él tenía for us to be in that relationship with God, para que nosotros pudiéramos estar ahí en esa relación con Dios, to make heaven our home, para que el cielo sea nuestro hogar, to be forgiven of our sins, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados and to be washed and free. y para que podamos ser lavados y libres. So the first thing that I want to offer in here today, Así es que la primera cosa que yo quiero ofrecer en este día, if you are in here under the sound of my voice si tú estás aquí bajo el sonido de mi voz and you have not given your life y tú no has dado tu vida to Jesus Christ a Jesucristo and taken Him as your Lord and Savior, y no lo has tomado como tu Señor y tu Salvador, it is your opportunity este día es tu oportunidad, today este día, to do that. para hacer eso. And if you're here today Si estás aquí el día de hoy and you want to receive Christ as your Savior, y quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, I'm asking you to come forward. yo quiero que vengas aquí adelante. Come forward like Paul came forward in front of King Agrippa. Ven delante, así como el apóstol Pablo vino adelante del rey Agripa, As a witness that Jesus has saved you. como testigo de que Jesús le había salvado. Anybody? ¿Hay alguno de ustedes? Okay. Here's the part that I know God sent me here for. Y aquí es la parte por la cual yo sé que Dios me mandó aquí. There are people in here today. Hay personas aquí en este día. You've been given out of your lack. You've been given out of what you don't have. Se te ha dado o has estado dando de lo que tú no tienes. But today you've said, no more. Pero este día vas a decir no más. I'm giving it all. Yo voy a dar todo. There are people in here today, Hay personas aquí en este día and you're like Paul and Silas, que eres como Pablo y Silas and your chains are falling off. y tus cadenas están cayendo. And there are people in here today, Y hay personas aquí el día de hoy you have been like Philip and you have been like Andrew. que ha sido como Felipe y también como Andrés, You don't feel like what you are is enough. que tú sientes que lo que tú eres no es suficiente. If those things are any of you, I want you to come forward. We're going to pray about it today while that specific anointing is here. Y quiero que si tú eres alguno de ellos, quiero que vengas hacia adelante y que vamos a orar por ti, ya que esa unción específica está aquí. I know it's so hard to be the first one to step out. Yo sé que es bien difícil ser el primero en levantarte. You're like, no, everybody's going to talk about me. No, yo creo que todos van a hablar acerca de mí. They'll think I'm doing something bad. Yo creo que voy a estar haciendo algo malo. But Jesus Himself has sent your help here today. Pero Jesús él mismo ha mandado su ayuda en este día. The Lord has sent His word to free you today. El Señor ha mandado su palabra a libertarte el día de hoy. Nothing else matters. No importa todo lo demás. The only thing that matters is you and Jesus. Lo único que importa es entre tú y Jesús. Amen. Amén. Amen.